Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Vamos a escudriñar tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu poder, para que podamos entender y comprender el significado de este estudio bíblico el día de hoy, Señor, y lo ponemos en tus manos. Te pedimos por el servicio de hoy, Padre, que también va a estar bajo mis manos. Yo lo pongo en tus manos, Señor, para que el día de mañana aquellas personas que sean llamadas a servirte respondan en tu nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos los que van a ver el video, ¿verdad? Estamos grabando. Vamos a estudiar hoy día 13 de octubre del 2024. El pasaje de hoy viene del libro de Samuel, capítulo 1, versos 20 al 28. El trasfondo bíblico también, 1 de Samuel, capítulo 1, versos del 1 al 2 y el 11. La declaración del propósito. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Es respetar las tradiciones religiosas familiares. Aquí es algo que vamos a ver acerca de las tradiciones, y ahí es donde tenemos que buscarnos qué tradiciones eran y por qué eran así. Para los que van a leer las escrituras y abren su Biblia, ¿verdad? De nuevo repito, 1 de Samuel, capítulo 1, versos 20 al 28. Dice así: Pasado el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo al que llamó Samuel. ¿Qué significa? Yo le pedí al Señor que me lo diera. Cuando Elcana y toda su casa subieron para ofrecer sacrificio anual y cumplir sus solemnes promesas, Ana no fue. Traeré al niño destetado, le dijo a su marido, para que sea presentado ante el Señor y se quede ahí para siempre. Lo ofreceré como nazareo para siempre. Elcana, su marido, le respondió: haz lo que mejor te parezca. Quédate aquí hasta que lo destetes, que el Señor cumpla lo que has prometido. La mujer se quedó en casa y amamantó a su hijo hasta que lo destetó. Cuando ya había sido destetado y era todavía muy pequeño, Ana lo tomó junto con un novillo de 3 años, una efa de harina y una vasija de vino, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. Mataron el novillo y luego llevaron al niño a Elí. Disculpe, Señor, dijo Ana, tan cierto como que vive. Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí justo a usted. Yo oré por este niño y el Señor me contestó lo que le pedí. Pero por eso ahora devuelvo a este niño al Señor. Mientras viva será entregado al Señor. Entonces adoraron allí delante del Señor. El versículo clave dice aquí: ahora pues yo devuelvo a este niño al Señor, mientras viva será consagrado al Señor y adorará allí delante del Señor. 1 Samuel capítulo 1, verso 28. El tema de hoy, vemos aquí algo muy difícil que se pudiera hacer ya hoy en día, que es muy raro, que una mujer que pasó por estas cosas, ¿verdad? En este caso su nombre era Ana, el esposo del Cana, y el sacerdote era Elí, y el niño le puso por nombre Samuel porque ella dice que Dios se lo dio. ¿Nos quieres ayudar con la lectura en inglés para que si alguien ve el video, adelante? I'll be reading the October 13th, lesson 7, identity, family, faith, tradition. We'll be focusing on 1 Samuel 1, chapter 1, verses 20 through 28. And the purpose of it is to respect family traditions. So it reads like this: 1 Samuel 1, 20 through 28. So in the course of time, Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, which means I asked the Lord for him. When Elkanah and all his household went up to make their annual sacrifice and kept his solemn promise, Hannah did not go. I'll bring the boy when he is weaned, she told her husband. So when he can be present to the Lord and stay there permanently, I will offer him as a Nazirite forever. Do what seems best to you, said her husband.
Elkanah, stay here until you wean him, but may the Lord bring to pass what you have promised. So the woman stayed home and nursed her son until he had been weaned. When he had been weaned and was still very young, Hannah took him along with a 3-year-old bull, an ephah of flour, a jar of wine, and brought him to the Lord's house in Shiloh. They slaughtered the bull and brought the boy to Eli. Excuse me, sir, Hannah said. Surely as you live, sir, I am a woman who stood here next to you, praying to the Lord. I prayed for this boy, and the Lord gave him to me. What I asked from him, so now he gave me. So now I give this boy back to the Lord. So long as he lives, he is given to the Lord, and they worship there before the Lord. The key verse, so that they give the boy back to the Lord as long as he lives, he is given to the Lord when they worship there before the Lord. Samuel 1:28. Muchas gracias, Joe. Muchísimas gracias. Ahí, como ven, aquí nosotros tenemos una clase interactiva, participamos casi todos, algunos leemos y otros damos la clase, pero importante, ¿verdad? Que el tema de que la respuesta de Dios a Ana, ¿verdad? Porque ella le urgía tener un hijo, ¿verdad? Deseaba tener un hijo y no podía tener, porque dice que el Cana tenía 2 mujeres, una que era muy penina, le daba muchos huerquitos, y una que no estaba dando nada. Entonces dice que la otra se burlaba de esta, porque no puede tener hijos, es inservible, no sirves para nada. O sea, era difícil, pero dice que fue al templo, y más adelante vamos a ver que hasta el sacerdote dijo, estará borracha, porque estaba fervientemente más todavía turbada de lo que necesitaba. Entonces estaba rogando, implorando y suplicando a Dios en el templo. Era raro, ¿verdad?, que sucediera. Bueno, en el tema de hoy, la escritora del estudio bíblico nos cuenta, ¿verdad?, que ella creció en 2 raíces religiosas, la de la madre de ella y la de la abuela, porque prácticamente dice que la madre iba a una iglesia, ¿verdad?, de tradición protestante, y la abuela también, pero una era presbiteriana y la otra era pentecostés. Entonces había dos creencias, 2 fe diferentes, la misma forma de adorar, pero de diferente manera. Y ella miraba, esta señora dice que miraba que en una iglesia el pastor no era un erudito, o sea, era un erudito bíblico, pero el otro no tenía educación, era un, ¿cómo se dice?, empírico. Y él decía que era mejor asustar a la gente del infierno y que se arrepientan o que ardan en el fuego. Entonces el otro pastor pues era una iglesia más organizada, un poquito más centrada en los temas, una persona de estudios universitarios, ¿verdad?, que son los pastores de hoy en día. La mayoría de ellos tienen doctorado, ¿verdad? Y hay algunos como yo que somos empíricos. Yo nací en el evangelio, más sin embargo el Señor puede utilizarte. Pero en este caso, ella dice que los asustaba. Vas a quemarte en el infierno, más vale que te arrepientas. Dice, y por obvias razones, estas 2 mezclas como que estaban predestinadas para mí, porque yo dice que cuando creció con la mamá iba a la iglesia, ¿verdad? Y cuando creció con la abuela estaba en el colegio y tenía que ir a la iglesia con la abuela. Esas 2 mezclas, dice, me hicieron que yo me hiciera metodista, dijo, porque la iglesia metodista es muy bonita, muy bien educada, muy bien protegida, pero dice que hay muchas iglesias que en realidad las personas vienen a la iglesia por primera o segunda vez cuando están jóvenes y después ya no quieren regresar a la iglesia, porque ahí, pues es que dicen esto, dicen lo otro, y está lleno de pecadores. Esta gente, hay un sinnúmero de cosas que la gente ve cuando entra a la iglesia. No, yo no he visto eso. Pero las personas, dice, que acaban alejándose de la iglesia. Dice aquí, dice, somos y vemos el mundo. Dice, para los judíos y los cristianos, la identidad está determinada en gran manera por nuestra tradición de fe, nuestra teología y la forma en que vivimos nuestra fe en el mundo. En el mundo, acuérdate. Vienes afuera haciendo una cosa y luego vienen aquí. Padre, espérate, pero ya afuera estaba haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, mucha gente lo mira adentro, lo mira afuera y luego pues no te cree que eres realmente cristiano, ¿verdad? Ahí son falsos. Lógica, que se veía así, ¿no?
Mas, sin embargo, dice, hoy a medida que más y más personas dice, evitan la iglesia, muchas cuestiones, dice, cuentan historias de cómo la iglesia a la que asistieron cuando eran jóvenes los alejó por completo de la religión organizada. O sea, hay cuánta gente que por X pleito o X forma de ver, o ves el hermano aquí y luego lo ves allá y dices, pues eso no es una iglesia buena, no es una iglesia verdadera. Y muchos de ellos, yo conozco algunos que no quieren regresar a la iglesia. No, es que está lleno de perdidos y pecadores. Este se anda planchando a esta y acá afuera. Pero allá adentro, no, es muy santo. O sea, espérate, ¿de qué estamos hablando? Y dice que esta señora que estaba contando la historia, ¿verdad? Esta mujer Ana, ¿ah? En la tradición de fe de ellos, se hacía una petición y esta petición fue especial. Fue de ruego y súplica a Dios y Dios le contestó, ¿verdad? Entonces, ella dice, bueno, ahora yo tengo que responderle a Dios por lo que Él me contestó, ¿verdad? Y decide sacrificar a su hijo y entregarlo en el templo para que se dedique al templo el resto de su vida. Esto también nos habla de quiénes somos, de quién somos y por qué estamos aquí. Son tres preguntas. Who we are, who do we belong to, and why we are here. So, ¿quiénes somos? Pues somos personas comunes y corrientes, creación divina de Dios. ¿De quién somos? De Jesucristo, porque aceptamos al Señor Jesucristo y ahora nosotros pertenecemos a Él. ¿Y por qué estamos aquí? Para alabar y glorificar y darle la honra y la gloria a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, es importante que entendamos algunas verdades durante el antiguo pueblo hebreo. En primer lugar, las mujeres prácticamente no tenían estatus social para el matrimonio y la maternidad. Las mujeres con hijos eran obviamente bendecidas por Dios, las mujeres sin hijos eran maldecidas. En segundo lugar, los hijos varones eran, en tercer lugar, las mujeres sin hijos eran consideradas una carga para la aldea o la tribu y vivían en la vergüenza. Una mujer sin hijos era una mujer sin propósito ni valor en esta cultura y en esta época. Sí, aquí estamos viendo lo que decía yo hace ratito, que ella al recibir este regalo de Dios a Samuel, en este caso, sí le puso nombre, igual que su servidor. Dios me puso ese nombre, bendito es Dios, ¿verdad? Fue llevado al templo a los 3 años, pero bien chiquitito, o sea, como dices tú, ni lágrimas ni nada. No era mío, Dios me lo dio y se lo voy a devolver a Dios. Pero en agradecimiento, dice que después tuvo más hijos, ¿verdad? También, pero de él no lo volvió a ver, porque pues ahí se quedan y las mujeres no van al templo. En la antigüedad, el que iba al templo era el hombre, el encargado de traer el evangelio a la casa era el hombre, ¿sí? No era la mujer. Y la mujer pues ya no volvía. No sabemos si Samuel después, en un tiempo, ¿verdad? Supo quién era su madre y si Elí le dijo, ¿verdad? Me imagino que sí. Dice, la antigua cultura hebrea también creía en los matrimonios concertados. Dice, y en la asignación concreta de los hijos para que trabajaran para toda la comunidad y ayudan a sustentar a sus familias desde una edad temprana. Se suponía que los hijos varones seguirían los pasos de sus padres, pero no era inusual negociar relaciones en las que los niños pueden ser aprendices de otros hombres en otras comunidades. Si una familia podía aprender a cultivar el campo, a pescar, tejer, trabajar la madera y elaborar vino, podía ser, dice, básicamente autosuficiente. Pero si se especializaba y destacaba en su campo, se convertía en un bien muy preciado para toda la comunidad. Cuando más cualificada fuera la mano de obra, más fuerte era la cohesión y la estabilidad social. Aquí estamos viendo que prácticamente los sacerdotes vivían bien, se les proveía de todo, ¿verdad? Era inusual que dedicaran a un hijo que no venía, como dice la tribu de los levitas, que no fuera hijo de hijo. Simple y sencillamente, este era un hijo que había dado a Ana el Señor. Entonces Ana decide devolverle a Dios el favor, ¿verdad? Porque ya no era una mujer que no servía para nada, simple y sencillamente había sido bendecida y esa bendición pues había tenido resultados. Dice, desesperada, Ana fue al templo de Silo para orar a Dios y pedirle que le diera un hijo varón. Llegó al punto de negociar porque lo único que podía salvarla de la pobreza y la vergüenza pública era tener un hijo. Negoció con Dios y prometió encomendarle su hijo
sin tan solo pudiera dar a luz. 1 Samuel capítulo 1, versos 1 al 11. La angustia y la aflicción de Ana eran tan grandes mientras oraba que el sacerdote Elí creyó que estaba borracha. Ella explicó que estaba sobria, pero que estaba triste más allá de las palabras. Versículo 12, verso 16. Él escuchó su explicación y su lamento y ofreció a ella, le dio su bendición para que su oración fuera respondida. Esto era significativo para que los sacerdotes eran servidores de Dios y la gente creía que al recibir una bendición de un sacerdote, el poder de Dios se transferiría a través del sacerdote. Fíjate qué hermoso era esa fe, ¿te fijas? Y ella creyó fielmente y pasó la historia, porque de lo contrario no estuviéramos escuchando la historia ahorita en la Biblia, ¿verdad? Fue real. Es un suceso que sucedió. En este caso, Dios, a través del sacerdote Elí, bendijo a esta mujer. Ella era prácticamente una mujer que no podía, no era fértil, ¿verdad? La otra le daba muchos hijos y esta no. Y ella dice, cumplió la promesa de lo que negoció con Dios, fíjate, negoció con Dios. En sí ella dijo, hizo un trato con Dios. Yo, en este caso, ella hizo un trato con Dios. La pregunta que yo me hago, ¿hemos hecho nosotros algún trato con Dios? No, ni siquiera. Ni siquiera hemos hecho un trato con Dios. A mí me pasó que sí, ¿verdad? Pero yo le dije a mi Señor, esto lo hice yo cuando nació mi niña la más chiquita. Nació de 7 meses, ahí te va. But Hannah made a decision to make a deal with God because she was having trouble surviving. Ya, pero no tenía hijos. Y el no tener hijos, eso lo iba a hacer eso, ¿verdad? She couldn't do the things that she wanted to do. She couldn't get the positions that she wanted to. So she asked God to give her a son. And that son is supposed to, was supposed to have got her out of the situation she was in. So she made a deal with God. She made a deal with God. She said, you give me what I want, and I'll give you what you want. I'll give you my boy. Ya, y eso es lo que yo quiero explicarte. Cuando nació, no, cuando nació mi niña, la más chiquita, ella me nació de 7 meses. O sea, chiquitita. Y en el hospital me dice el doctor, ¿verdad?, que ya tiene el corazoncito muy acelerado porque le faltaba el líquido amniótico. Estaba perdiendo lo mismo que él no supo, ¿verdad? Entonces dice el doctor, vamos a hacer lo posible por hacer que sus pulmones agarren fuerza y ver si se logra. Dijo, pero no le puedo garantizar nada. Y yo me caí de rodillas y dije, Señor, si tú me la das sana y salva a esta niña, sana y salva. Yo hice un deal con Dios. Yo predico tu palabra. Heme aquí ahora predicando la palabra. Mi hija ya va a ser madre de hijos también. Yo digo, Señor, ¿acaso este estudio era para que yo entendiera que estás a favor mío? Porque el Señor contestó mi oración. Mi hija no le falta nada, está enterita. Y a pesar de que vino al mundo, ¿verdad?, especial. Fue algo que Dios permitió. Yo negocié con Dios. Dije, Señor, si tú me la das sana y salva, yo predico tu palabra. Y aquí estoy predicando la palabra para el Señor porque es un deal que yo hice con Dios. Y el Señor contestó mi oración. O sea, pudiera haber tenido una hija enferma mental o faltar oxígeno, el cerebro, y no sucedió así. El Señor la libró y Él hizo un trato conmigo. Yo voy a cumplir mi trato con Dios. ¿Me entiendes? Esa es mi ofrenda al Señor. Y lo hago con el amor del Señor porque Él me salvó del lodo donde yo estaba. Dice que la historia del hijo pródigo la vamos a ver hoy, que ese hombre estaba queriéndose comer la comida de los puercos. Allá andaba yo también comiendo comida de puercos. Y el Señor aún así, ¿sí?, contestó mi oración y me la cedió. Pero sabía que en mi corazón Él tenía plantada esa semillita, que tarde que temprano iba a dar fruto. Y era el día y la hora en la que ahora sí vas a responder por lo que yo hice trato contigo. Y aquí vemos yo la intercesión de Ana. Y en aquellos años, in those years, and just like today, women are still not considered in the same bracket as a man. A man has more value, to a parent or to a father or to a mother, especially to a father. He wants a son. I want a son. I want a son, and I want him to be this, and I want him to do this, and I want him to be just like this. And so sometimes parents, when I was growing up, my father used to tell me, I want you to go to college, I want you to become a teacher,
I want you to do this, and I want you to do that. My mother would tell me, Nico, just, just be yourself, go do what you got to go do, and do the best. But, sometimes I guess fathers are since they're the head of the household, and they want who's gonna follow them. Who's gonna follow you? Well, my son is, or my grandson is, or whatever. You want the best for that boy. You want him to be the best, but you're gonna ask God. God, take care of him. Ujú. Make sure that he does what I'm asking you to do. Be his guide and make him into a great man. Bueno, una de las cosas que yo miré y cuando ya acepté al Señor Jesucristo, y eran mis niños, ¿verdad? Tan chiquillos, y dije yo, ay Dios, si mis hijos van a ser como su padre, porque dice que los hijos, por lo regular, siguen los pasos del Las padre. hijas no cuentan. ¿No? Siguen los pasos del padre, la mayor parte de nuestros hijos. ¿Va? Siguen los hijos de los padres, somos el camino que ellos van a seguir. Dije, Señor, que yo te sirva y siga tus pasos, porque si mis hijos me van a seguir, que sigan ese camino. Entonces yo, en mi oración, Señor, voy a dedicar mi vida al servicio del Señor, en buen sentido de la palabra, una persona honesta, una persona llena de fe, llena de buenas acciones, de buenas obras, y que si mis hijos quieren seguirme, este es el camino. ¿Sí? Ahí es donde yo digo yo. Y aquí dice una pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Una de las preguntas que no le pudieron preguntar a Samuel en primera. ¿Por qué? Porque a él no se le dio esa oportunidad. Entonces se le dio en adopción a un sacerdote en un templo, como si fuera un monje. Ahí quédate adentro. Entonces, la obra divina de Dios fue que Dios llamó a Samuel de lo alto del cielo. Le hablaba, recuerdan la historia de Samuel y Elías, aquí estoy. Decía Samuel, iba con su sacerdote y decía, aquí estoy, ¿me hablaste? No, vete a dormir otra vez. Y después otra vez, Samuel. Y me habló, Señor. O sea, Samuel iba con Elí, el sacerdote, que era con el que vivía, y pensaba que le hablaba. ¿Por qué me estaba despertando en la madrugada? ¿Y quién le está hablando? Y era el Señor llamando a Samuel, porque él mismo había sido el autor de enviarlo a la tierra, como te envió a ti, me envió a mí, me envió a Juan. Y él empezó a llamarte. Hey. Entonces dice que Elí, a la tercera vez que fue Samuel, otra vez preguntando que si lo llamaba ya a la madrugada, me imagino, dijo, oye, pues creo que te está hablando Dios, contesta, heme aquí. Y esa es la cosa de este estudio, en realidad nos está llevando a ser ese Samuel que fue dado en adopción al servicio de Dios. Y luego cuando Dios lo llama, a nosotros se nos pasa que fue consagrado para Dios. Y tú y yo fuimos consagrados para Dios, pero se nos ha olvidado, ¿me entiendes? Y cuando dice, bueno, ¿para qué me llamó Dios? Aquí dice la pregunta, ¿qué quiere decir con sea grande? Alguien que honre y glorifique el nombre de Dios. Eso sería lo ideal, ¿me entiendes? Entonces, no tenemos mucho tiempo para terminar la clase, así que vamos a brincar una pregunta más. Dice, muchas religiones de una sola religión. Dice, mi madre y mi abuela eran mujeres de fe, cada una de ellas tenían una relación única pero importante con Dios. Ambas trataron de ser fieles seguidoras de Jesucristo. Ambas creían en el poder del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, muchas de sus creencias no podían haber sido más diferentes que la noche y el día. Y mi fe es muy diferente a la de ellas. Ese es el misterio y la bendición de la vida del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 2 al 14. Mi abuela era una mujer encantadora, pero le enseñaron a juzgar a los demás con dureza según la predica de su pastor. La fe de mi madre era privada, cerebral y conservadora. Y no creo en el principio de que Dios es amor y yo creo que el principio de Dios es amor y la medida de nuestra fidelidad es como no tratamos unos a otros, especialmente a los pobres y a los marginados. Ninguno de nosotros es completo en sí mismo y ninguno de nosotros es perfecto en vivir su fe con integridad con todo el tiempo. Para ser justos y honestos, aprendí tanto sobre lo que lo creía y aceptaba como sobre lo que debía creer. No cambiaría ninguna de mis experiencias formativas de fe por nada del mundo. O sea, ella fue formada por la educación de la madre y de la abuela,
pero más que nada por lo que entendió de la Biblia por Cristo. Dice, porque la fe de mi madre y de mi abuela impactaron quién soy hoy y mi relación con Dios. Por otro lado, mi padre y mi abuela se quedaron horrorizados cuando les anuncié que iba a dedicarme al ministerio. Las primeras palabras que salieron de la boca de mi abuela fueron: no puedes ganar un dinero decente haciendo eso. Un conjunto de valores completamente diferentes y una fe de este mundo, pero una fe al fin, al cabo, que también influye en mi manera de pensar y en mi relación con Dios y el prójimo. Es una gran bendición que no todos pensemos, creamos y actuemos de la misma manera. Nuestra fe y nuestro mundo será mucho menos interesante si nos suscribimos a una espiritualidad estandarizada que impusiera una única forma de vivir la fe. Por la gracia de Dios, hay un lugar en el cuerpo de Cristo para todos nosotros. Demos gracias a Dios. Dice la oración final: Dios, perdónanos por las veces en que creemos saber más de los demás y juzgamos la fe y las prácticas de los demás como menos dignas que las nuestras. Así como consideramos sagradas nuestras creencias, ayúdanos a respetar las creencias de los demás, incluso cuando sean diferentes a las nuestras. Humildemente, en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Aquí termina este video y yo nada más le digo a la gente que realmente busquen en las Escrituras, que entiendan que es Dios quien revela la información. Aquí tengo yo esta clase y a mí me agrada mucho servir a Dios. Espero que a ustedes les guste también. Chao.